repetirse el ciclo, digamos. Ese sería un ciclo de vapor, por ejemplo. Bueno. ¿Les queda alguna duda de esto que hemos visto, cambio de estado, de los procesos termodinámicos? ¿Quieren que veamos algo más? Bueno, seguimos entonces. Pasamos ahora a ver el primer principio de la termodinámica. Para empezar a ver el primer principio de la termodinámica, vamos a hacer algunas consideraciones. Primero vamos a ver cuáles son las distintas formas de energía y después recién vamos a ver cómo se aplica el primer principio. Bueno, entonces, el primer principio habíamos definido que era la conservación de la materia, la energía y la cantidad de movimiento, ¿se acuerdan? El primer principio surge de un hecho experimental siempre comprobado, que cada vez que desaparece una cierta cantidad de energía en alguna de sus formas, aparece instantáneamente igual cantidad de energía. Fíjense que estamos hablando de cantidad de energía, ¿no? Cierta cantidad de energía. Entonces, si yo veo que desaparece una cierta cantidad de energía en alguna de sus formas, instantáneamente aparece igual cantidad de energía en cualquiera de otra forma de energía, digamos. Entonces, vemos que la energía total se mantiene constante. O sea, esto vendría a ser, surge, digamos, como una generalización de lo que es la segunda ley de Newton, referida a la conservación del movimiento, y históricamente, digamos, se ha ido dando a partir de distintas energías y se han ido incluyendo distintas energías, distintas formas de energía. Fíjense que el primer reconocimiento del principio de conservación de la energía es de 1693 y solamente se refería a la energía cinética y a la energía potencial. Fíjense, en este ejemplo que estamos acá, tenemos una piedra que está, una masa, digamos, que está ahí en el borde de un risco, digamos, y de un acantilado, y esa piedra en ese momento tiene una energía potencial, supongamos, correspondiente a 10 unidades. Pero la energía cinética es 0, o sea, en ese momento está quieta la piedra. A medida que la piedra, supongamos que se cae, a medida que va descendiendo, fíjense que va ganando energía cinética, pero al mismo tiempo va perdiendo energía potencial. De tal forma que cuando llegue a esta altura, por ejemplo, la energía potencial va a ser equivalente a 7 unidades, supongamos, y la energía cinética va a ser correspondiente a 3 unidades. Cuando llegue, supongamos, acá a una milésima antes del piso, antes del suelo, si ese es el nivel de referencia para la energía potencial, supongamos, entonces ahí la energía potencial va a ser prácticamente 0 y la energía cinética va a ser prácticamente 10 unidades. Entonces, fíjense que en cada momento la suma de la energía potencial y la energía cinética, lo que llamamos acá la energía total, en cada momento es la misma, o sea que la energía total se conserva. O sea, fíjense, acá era 10 unidades, acá 7 y 3, 10 unidades, y acá 10 y 0, 10 unidades. Entonces, en este caso tenemos un sistema muy simple donde analizamos solamente energía cinética y energía potencial. Pero a medida que los sistemas se van complicando, podemos analizar distintas formas de energía. Energía cinética, energía potencial, ya vamos a ver energía interna también, entalpía, calor. O sea, a modo de... fíjense que el calor antes no era considerado una forma de energía. Se hablaba más bien de una sustancia hipotética, digamos, indestructible y sin peso. O sea, imagínense una cosa
muy abstracta que no estaba muy clara, que se le llamaba el calórico y que no tenía nada que ver con la energía. Después, cuando ha ido avanzando el primer principio, ha ido avanzando la termodinámica, han ido analizando este sistema más complejo, se ha encontrado que el calor es una forma de energía, ¿no? Bueno, entonces veamos las distintas formas de energía que nos van a permitir aplicar el primer principio. Fíjense que en este sistema es un sistema básico donde tenemos solamente dos formas de energía que entran en juego. Pero si tengo un sistema más complejo, yo tengo que conocer todas las formas de energía que intervienen para poder aplicar el primer principio. ¿Por qué? Porque el primer principio me dice que la energía total es la que se conserva. O sea, yo tengo que conocer todas las formas de energía para poder conocer la energía total. Entonces, cuando aplico el primer principio, necesito conocer todas las formas de energía que intervienen en el sistema en el cual estoy aplicando el primer principio. Entonces, veamos cuáles son las formas de energía. Bueno, la energía la podemos encontrar en dos estados posibles. Como energía en un estado residente, significa que la energía está almacenada en algún reservorio y ese reservorio es la materia. Y la otra forma posible, el otro estado posible, mejor dicho, es el migratorio, en el cual la energía se está transfiriendo de un reservorio a otro, debido a alguna diferencia de potencial. Esto ya lo vemos, digamos, también con respecto al segundo principio, ¿no? Pero bueno, la energía puede estar almacenada en un reservorio, en ese caso en estado residente, o transfiriéndose de un reservorio a otro, significa que estamos en estado migratorio. Y bueno, y las formas de energía que vamos a ver nosotros son energía potencial de altura o presión. Acá la pongo junto como energía de desplazamiento o trabajo de flujo. Entonces tenemos energía potencial, ya vamos a ver las distintas formas de la energía potencial. Tenemos energía cinética, energía interna, entalpía, calor, trabajo de expansión, trabajo técnico, trabajo de rozamiento, energía química, energía eléctrica, y la vamos a ir definiendo a cada una y vamos a ver cómo se calcula. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido para que no se haga muy pesado el tema. Ustedes ya han leído esto, así que no va a haber problemas. Cualquier cosa me interrumpen y consultan. Bueno, fíjense estos esquemas que tenemos acá. Acá tenemos una turbina, o sea, es la misma turbina, pero en este caso la turbina produce trabajo, genera energía, si esto está conectado a un generador eléctrico, supongamos. Entonces, el trabajo que entrega la turbina, intuitivamente vemos que va a depender, acá esto sale acá libre, supongamos, va a depender de la energía que tenga el fluido que está entrando a la turbina. Entonces, fíjense, supongamos que acá el fluido está a igual temperatura y tenemos igual presión. Entonces, de alguna manera, tenemos los mismos sistemas, el mismo diámetro de tubería, o sea, vamos a tener los mismos caudales, etc. Entonces, si yo me paro acá y veo que las condiciones del fluido son las mismas que las condiciones acá, ¿habría motivo para que estas dos turbinas funcionen diferentes? Suponiendo que son exactamente iguales. Fíjense, acá en la entrada de la turbina, en el puntito donde tengo el cursor, en cada una de las turbinas tengo las mismas condiciones para el fluido. Entonces, el trabajo que me van a entregar las turbinas va a ser el mismo. ¿Qué opinan? Sí, profe. Intuitivamente vemos que sí. O sea, podemos decir que este sistema, comparado con este sistema, vendrían a ser de alguna manera equivalentes. Entonces, fíjense que yo acá tengo una energía en el fluido, pero que es debida a la presión que me genera la masa esta en el émbolo. Entonces,
acá tengo una energía en el fluido debido a la presión. En cambio, fíjense que acá yo tengo una energía debido en el fluido, pero es debida a la columna de líquido, a esta altura que tiene la columna de líquido. Entonces a esta le llamo energía potencial de presión y a esta le llamo energía potencial de altura. Pero si en este punto me dan las mismas condiciones, puedo decir que serían equivalentes. Entonces veamos cuál sería la equivalencia. Bueno, acá está la definición de la energía potencial de altura, que ustedes ya la conocen. Es la energía potencial es masa por la gravedad por la altura. Eso en el sistema internacional. Y en el sistema técnico es G mayúscula, el peso por la altura. Si lo expresamos por unidad de cantidad de materia, o sea, como energía específica, la unidad de cantidad de materia para el sistema internacional es 1 kilo, para el sistema técnico es también 1 kilo, le llamamos kilopon para diferenciar los sistemas simplemente. Entonces, la energía potencial de altura en forma de energía específica, por eso pongo acá con minúscula, energía, la E con minúscula, va a ser mg por h sobre m, que es lo mismo que g por h. Y en el sistema técnico va a ser g por h sobre g igual a h. Entonces, fíjense, acá una aclaración con respecto a la energía. La energía en el sistema internacional se mide en kilojoule, entonces la energía específica va a ser kilojoule por kilogramo. En el sistema técnico, la energía la medimos como kilopon por metro, entonces fíjense que la energía específica va a ser kilopon por metro sobre kilopon. Entonces muchas veces se simplifican estos kilopon y queda metro. Entonces fíjense que a veces se habla de la energía específica en metro. En realidad lo que estamos diciendo es kilopon metro por kilopon. Eso sería la forma correcta de expresarlo, ¿no? Bien, ahora veamos la energía potencial de presión. Ustedes saben de la física que la presión que voy a obtener acá es igual a ρ por G por H, o sea, ρ por G por la altura de la columna de líquido. Esa va a ser la presión en la cañería acá debido a la altura que tiene el líquido por encima de ese punto. Entonces la presión va a ser ρ por G por H. Entonces fíjense que G por H, lo veamos en el sistema internacional, G por H acá era la energía potencial de altura en forma específica. Entonces, la presión va a ser lo mismo que ρ por la energía potencial de altura específica. Entonces, de ahí podemos despejar y vemos que la energía potencial expresada en términos de presión va a ser P sobre ρ. Y ρ es 1 sobre B, por lo tanto, la energía potencial de presión va a ser P por B. Entonces, fíjense, también depende de la cantidad de materia. Si lo multiplico por M, voy a tener la energía potencial de presión en términos de energía absoluta. Va a ser M por P por B. O en el sistema técnico, G por P por B. Que es lo mismo que decir P por el volumen con mayúscula. Entonces vemos cómo la energía potencial de presión y la energía potencial de altura son lo mismo numéricamente. Conceptualmente son distintas, pero numéricamente son iguales. Fíjense que la energía potencial es una función de estado, o sea, depende de la presión y el volumen, ¿no? O sea, acá lo vemos clarito. O sea, la energía potencial, P por B. P y B son funciones de estado, por lo tanto, producto de funciones de estado es una función de estado. Por lo tanto, la energía potencial es función de estado. Y bueno, le adelanto que la energía potencial de presión aparece generalmente en los puntos de control de los sistemas abiertos junto con los flujos de materia. O sea, es una función de estado y la vamos a considerar siempre que tengamos sistemas abiertos ahí en los flujos donde entra la materia del sistema. Bueno, tenemos la energía cinética,
La energía cinética, bueno, ustedes ya saben de la física también, la podemos determinar como mc cuadrado sobre 2 en el sistema internacional y en el sistema técnico G sobre G por c cuadrado sobre 2. G mayúscula sobre la gravedad por c cuadrado sobre 2. Entonces, fíjense que si nosotros dividimos en la cantidad de materia, la expresión nos queda distinta para el sistema internacional que para el sistema técnico. Para el sistema internacional voy a tener c cuadrado sobre 2 y para el sistema técnico voy a tener c cuadrado sobre 2g. Entonces hay que tener cuidado en eso cuando se usa el sistema técnico y el sistema internacional, fijarse bien la expresión de la energía cinética. Bueno, como decíamos, la energía potencial y también la cinética son energías que están relacionadas con el estado, particularmente con el estado externo, o sea, referida a la posición y velocidad del sistema. Bien, después tenemos también la energía interna. La energía interna vendría a ser la energía que está relacionada a al movimiento de los átomos de las moléculas, o sea, es intrínseca al estado interno de la materia, depende del estado de la materia, digamos. O sea, vendría a ser como la sumatoria de las energías de rotación, de traslación, los choques, la vibración en el estado molecular, digamos, o atómico. Entonces, fíjense que la energía interna es obviamente una función de estado. ¿Se acuerdan que hemos visto la fase y habíamos visto en los diagramitas eso, donde teníamos el estado de vapor y veíamos cómo era un alto estado energético, digamos, las moléculas cuando teníamos estado de vapor estaban todas alteradas, llamemos entre comillas, chocando entre sí, una con otra, con los bordes del recipiente, etc. Cuando estamos en estado líquido, ya las fuerzas intermoleculares hacían que las moléculas estén una junto a la otra, y ya cuando estamos, y se movían entre sí, pero siempre con un estado energético menor. Y ahora cuando pasamos al sólido, ya tenemos un menor estado energético, o sea, las moléculas están posicionadas fijas, si bien se mueven cada una en su lugar, pueden girar, moverse, rotar, pero una con respecto a la otra es como que tiene una posición fija. ¿Se acuerdan del esquema ese que habíamos visto? Bueno, entonces fíjense que el estado de la materia tiene que ver con el estado interno y tiene que ver con la energía interna. Entonces, nosotros vemos que si tengo, supongamos, para una presión constante, si yo tengo mayor temperatura, voy a tener una mayor agitación, entre comillas, de las moléculas, de los átomos, por lo tanto, significa que voy a tener mayor energía interna. Y si tengo menor temperatura, tendría como menor, o sea, suponiendo presión constante. Obviamente que depende de todas las variables juntas, de la presión, el volumen y la temperatura al mismo tiempo, porque depende del estado. Entonces, para distintos estados voy a tener distintas energías internas. Entonces, la energía interna, vemos, es una función de estado. De hecho, es la función propia del estado interno de la materia. Como depende de la cantidad de materia, o sea, si yo tengo más materia, voy a tener más energía, digamos. O sea, si yo tengo, qué sé yo, un plato de sopa a 60 grados, tengo una cierta energía. Si tengo una olla de sopa a 60 grados, obviamente tengo más energía, ¿no es cierto? Entonces vemos que la energía interna depende de la cantidad de materia, o sea, es una función extensiva, es una magnitud extensiva, depende de la cantidad de materia. Por lo tanto, puedo referirla a la unidad de cantidad de materia y voy a tener una energía interna específica, o sea, como magnitud específica. Entonces, fíjense, la energía interna
U la divido en la cantidad de materia y tengo la energía interna específica. Bueno, el valor de la energía interna específica está tabulado, o sea, lo sacamos de tabla. En realidad, lo que se usa, se define la energía interna a partir de un valor de referencia. O sea, imagínense que para definir la energía interna desde el cero absoluto, yo podría hacer una abstracción y decir que si yo enfrío la sustancia hasta 0 Kelvin, al cero absoluto, ahí tendría la energía interna igual a cero. Y si yo empiezo a calentar la sustancia desde esa sustancia cristalizada al 0 Kelvin, si empiezo a calentar, el calor que le voy dando vendría a ser la energía interna. Pero no se puede llegar a 0 Kelvin, por lo tanto no podemos medir la energía interna a partir del cero absoluto, digamos, como una energía a partir del cero absoluto. Entonces lo que hacemos es definimos un nivel de referencia convenientemente adoptado, y no hay problema con eso porque cuando resolvemos problemas con energía interna, generalmente lo que nos importa son las diferencias de energía interna. Entonces las diferencias, independientemente del estado de referencia que yo tome, las diferencias son las mismas. Eso ya lo hemos visto en cálculo y en álgebra, cuando hacíamos el cambio del origen de coordenada. Bueno, esto sería exactamente lo mismo. Bien, fíjense que, como les decía, la energía interna es una función de estado. Por lo tanto, para cada estado podemos conocer el valor de la energía interna tomando una referencia. Entonces, por ejemplo, fíjense que acá la referencia es a una temperatura de 0,01 grados centígrados, y esta presión que tenemos acá, la referencia es que la energía interna del líquido saturado vale 0. Entonces, a partir de ese valor se han determinado el resto de las energías internas. Entonces, fíjense, ¿cómo van a conocer ustedes la energía interna? Van a ir a la tabla de vapor, supongamos en este caso estamos en la tabla de saturación, entonces van a tener la energía interna de líquido saturado y la energía interna de vapor saturado. O sea, van a entrar con la presión, en este caso, y van a sacar el dato. O pueden entrar también, en este otro caso, con la temperatura. Y ahí conocen la energía interna de líquido saturado y la energía interna de vapor saturado. Y si tengo vapor sobrecalentado, bueno, en ese caso, acuérdense que cuando tenemos vapor sobrecalentado necesitamos presión y temperatura. Entonces, para esta zona de presión, para esta temperatura, conoceré acá, fíjense, U, la energía interna. Esta tabla, bueno, la van a tener ustedes cuando hagan los prácticos, para resolver los balances, ¿no? Bueno, veamos la entalpía. La entalpía es otra forma de energía, también es una función de estado que se define como la suma de la energía potencial de presión y de la energía interna. Entonces habíamos dicho, la entalpía la vamos a definir, la vamos a denotar con la letra I o con la letra H, y es igual a la suma de la energía interna más la energía potencial de presión. Es una función de estado, ya que es suma de dos funciones de estado. Entonces, por lo tanto, obviamente también es una función de estado. Y fíjense que depende de la cantidad de materia. Ahora bien, si como depende de la cantidad de materia de una variable extensiva, yo puedo definir una variable específica a partir de una variable extensiva. Por lo tanto, dividiendo la entalpía en la cantidad de materia, voy a tener la entalpía específica, fíjense, con minúscula, que va a ser dividido en cada miembro por la cantidad de materia, obviamente, ¿no? Va a ser la energía interna específica más la energía potencial de presión específica. Bueno, esta energía, fíjense, habíamos dicho que la energía potencial de presión aparecía en los puntos de control de los sistemas abiertos, donde fluye materia. Por lo tanto, la entalpía la vamos a considerar justamente en los puntos de control de los sistemas
que son los lugares donde está fluyendo la materia, o sea, donde entra o sale la materia de un sistema. De nuevo, acá fíjense que la energía interna estaba referida a una referencia arbitraria que nosotros habíamos elegido a conveniencia. Por lo tanto, la entalpía también va a depender de esa energía interna. Por lo tanto, la entalpía no la medimos a partir de un cero absoluto, sino que tomamos un valor de referencia arbitrario a partir del cual definimos la entalpía. Ya lo vemos más en detalle más adelante a ese valor de referencia y cómo obtenemos la entalpía. Bueno, de nuevo, como la entalpía es una función de estado, la podemos encontrar en las tablas de vapor. Fíjense, acá tengo una tabla de saturación, por lo tanto puedo entrar con la presión y obtengo la entalpía. Acá tienen la entalpía de líquido saturado y acá tienen la entalpía de vapor saturado. También podría entrar con la temperatura, o sea, es saturación, entro con la temperatura, conozco la entalpía de líquido saturado, la entalpía de vapor saturado. Y si es vapor sobrecalentado, tengo que entrar con presión y temperatura, entonces ahí puedo conocer la entalpía. Acuérdense que a veces está como H o a veces está como I. Bueno, tenemos otra forma de energía, por ejemplo, el calor. El calor es una forma de energía que siempre se da a través de paredes sólidas. Para nosotros, en termodinámica, el calor va a ser una forma de energía en estado migratorio que siempre atraviesa paredes sólidas. Ya vamos a ver más adelante, ustedes van a ver radiación, van a ver distintas formas de transmisión de calor, pero para nosotros en termodinámica es calor en el momento que atraviesa una superficie, digamos, atraviesa una materia, atraviesa un sólido. ¿Estamos? Bien, entonces el calor es una forma de energía en estado migratorio que siempre va de una temperatura mayor a una temperatura menor, o sea, la temperatura es el potencial que hace fluir el calor, fluir, comillas, ¿no? El calor. Bien, vamos a tomar para el calor una convención de signos. Vamos a decir que el calor que entra a un sistema es positivo y el calor que sale de un sistema es negativo. Si les sirve como ayuda a memoria, ¿qué es más fácil? ¿Calentar o enfriar? Si yo tengo cualquier cuerpo, supongamos, cualquier sólido, ¿qué es más fácil? ¿Calentarlo o enfriarlo? Para enfriarlo, o sea, lo pongo en una llama y para calentarlo lo pongo en una llama y lo caliento, entonces es bastante más fácil. Entonces ese le llamamos positivo, esto es como una ayuda a memoria nada más, ¿no? Ahora, para enfriarlo, necesitaría un sistema de refrigeración para poder sacarle calor, digamos, ¿no? Supongamos que lo tengo en el ambiente. Entonces, como ayuda a memoria, para acordarse que el calor que entra a un sistema es positivo y el que sale es negativo. Ya se termina el Zoom, así que vuelvan a entrar con el mismo link. Bueno, y acá un resumen. Lo importante de esto es que el calor no es una función de estado. ¿Estamos? El calor no es una función de estado de la materia.